Para los diferentes análisis que vamos a realizar de los parámetros eléctricos, vamos a utilizar este módulo, el cual contiene principalmente un transformador trifásico tipo seco, al cual le hemos conectado cargas típicas, lo que es un motor, lo que es un banco de capacitores, cargas resistivas, con lo cual podemos simular el comportamiento del transformador cuando le llegamos a conectar este tipo de cargas, y podemos combinarlas. El primer punto, el primer tema que vamos a ver es la relación de transformación. Este transformador tiene una entrada de alimentación de 440 volts y lo podemos observar en este multímetro. Serían 440 volts nominales, aquí nos está marcando 422. A la salida tenemos una tensión nominal de 220 volts y nuestro multímetro nos está marcando los 215 volts. De este modo nosotros podemos comprobar que hay una relación entre los dos voltajes. Esa relación nosotros no la podemos cambiar, es parte de los parámetros de operación de nuestro transformador. Básicamente nos está diciendo que por cada 2 volts que entran sale 1. Esa proporción nosotros no la modificamos, de tal modo que si nosotros alimentáramos en lugar de 440, alimentáramos 110 volts, entonces nuestra salida sería de 55, ya que nuestra proporción la debemos de respetar de 2 a 1. Así como existe la relación de transformación en función de la tensión, también existe la relación de transformación en función del amperaje. Hace unos momentos mostrábamos un multímetro cuya tensión de operación de este lado era de 440 volts nominales. La corriente que estamos midiendo es de 2.7 amperes. Si ustedes observan este otro amperímetro, la corriente prácticamente es el doble de esta. Sin embargo, de este lado habíamos medido una tensión de 220 volts. La relación de transformación en función del voltaje era de 2 a 1. La relación de transformación en función del amperaje ahora va a ser de 1 a 2. Esta relación igualmente no puede ser modificada. Un parámetro importante que es necesario comprender de los transformadores es la regulación de tensión. Esto se refiere a la capacidad del transformador de mantener su tensión constante independientemente de la carga que conectemos. Para comprender mejor esto, vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos un display, el cual nos va a mostrar la tensión de salida de nuestro transformador. En estos momentos, la carga que tenemos conectada es 0, nos está demandando 0 amperes, es decir, no tenemos ninguna carga conectada. Al momento que nosotros conectamos una carga en nuestro secundario, observamos un descenso de tensión de alrededor de 2 a 3 volts. Eso se refiere a una caída de voltaje a la salida de nuestro transformador, mientras que nuestra corriente es de un valor de 4.7 amperes. Con esta corriente ya tuvimos un descenso en la caída. Vamos a observar mejor este efecto cuando nosotros arranquemos un motor trifásico y vamos a observar una caída mucho más brusca de nuestra tensión, la cual va a durar solamente el tiempo que le toma al motor alcanzar su velocidad nominal. Si nosotros observamos nuestro amperímetro de gancho, podemos medir la corriente de arranque de nuestro motor y esa corriente qué impacto va a tener sobre nuestra tensión. Aquí es muy importante también observar si esa caída de tensión se llega a reflejar en nuestro primario de nuestro transformador, es decir, en la entrada de nuestro transformador a 440. Vamos a retomar nuevamente la medición en nuestro transformador a la entrada y a la salida. La interrogante que queremos resolver es si la caída de tensión que tenemos en nuestro secundario de nuestro transformador también se llega a reflejar a la entrada de nuestro transformador, es decir, a 440 volts. Vamos a observar el comportamiento de nuestro voltmetro, pero al mismo tiempo vamos a tomar las lecturas del pico de arranque de corriente de nuestro motor y si ese pico de corriente también se puede observar en la entrada del transformador. Si ustedes pudieron observar,
la caída de tensión no únicamente se ve afectada en la salida del transformador, sino también en la entrada de nuestro transformador. El pico de corriente de nuestro motor directamente medido en las líneas que alimentan al motor es de alrededor de 100 amperes, 99 amperes, mientras que nuestro pico de entrada en el primario del transformador es de 25 amperes. Esto nos está demostrando que los picos de arranque de los motores producen una caída de tensión tanto a la entrada como a la salida de los transformadores. Y eso, cualquier carga que tengamos conectada en la salida de nuestro transformador, va a afectar su operación debido a esa caída. Por eso es importante que a los motores trifásicos de cierto caballaje se les agregue un circuito de arranque a tensión reducida para evitar las caídas de tensión que pueden sufrir los transformadores cada vez que arrancamos un motor trifásico. Otro parámetro que vamos a analizar es la eficiencia del transformador. Este parámetro depende de una relación de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Cualquier proceso en donde tenemos que hacer una transferencia de energía, en medio vamos a tener una pérdida. Aquí lo que vamos a valorar con la eficiencia es cuál es el nivel de pérdidas que se tiene en un transformador. Vamos a conectar en el primario una carga y la vamos a medir tanto en el primario como en el secundario. Nuestra carga que tenemos conectada nos demanda una potencia de 1.75 kilowatts, como ustedes pueden observar. Ahora lo que vamos a hacer es intercalar nuestro equipo de medición al lado del primario de nuestro transformador y vamos a tomar nuevamente la lectura de nuestra carga. Ahora, como ustedes observan, en el primario el transformador está demandando 1.93 aproximadamente kilowatts. Aquí nos está evidenciando que cuando nosotros transferimos estos 1.93 kilowatts del primario hacia el secundario, en medio el transformador va a tomar una cierta cantidad de potencia. Vamos a alimentar una carga más pequeña que la que teníamos anteriormente y vamos a observar los mismos datos. Esta nueva carga nos está demandando alrededor de 109 watts en la salida del transformador. De igual modo como lo hicimos anteriormente, vamos a transferir nuestro equipo de medición a nuestro lado primario y como ustedes observan, la potencia, igual que sucedió en el caso anterior, se incrementa significativamente. Ahora la lectura que tenemos en el primario para esta misma carga es de 365 watts. A continuación vamos a hacer el cálculo y observar cómo es más eficiente el transformador, con más o con menos carga eléctrica. Bien, a continuación vamos a hacer el análisis de los resultados y la pregunta que queremos responder es ¿bajo qué condiciones el transformador es más eficiente? Estas son las lecturas que obtuvimos en la primera prueba. Tenemos que en nuestra salida tenemos una potencia de 1.5 kilowatts, mientras que en la entrada del transformador es de 1.93 kilowatts. De acuerdo a la fórmula que tenemos para determinar la eficiencia del transformador, hacemos la división de la potencia de salida entre la potencia de entrada y eso nos da una eficiencia del 89%. Esto lo podemos interpretar de este modo. Por cada 100 watts que le entregamos al transformador, el transformador transfiere al secundario 89 watts. Es decir, que tendríamos alrededor de una pérdida de 11 watts o kilowatts en este caso. En el otro ejemplo, tenemos una potencia menor que demanda nuestra carga en el secundario, tan solo 109 watts, mientras que nuestro primario demanda una potencia de 360 watts. Si hacemos la misma relación como en el ejemplo anterior, 109 watts entre 360 watts, obtenemos que la eficiencia del transformador es de tan solo 29%. Quiere decir
que por cada 100 watts que nosotros alimentamos al transformador, solamente transfiere 29 watts y el restante son pérdidas. Conclusión, el transformador se vuelve más eficiente conforme más nos acercamos a su capacidad nominal. Si el transformador lo consideramos que es de 6 kVA, entre más nos acerquemos a esa potencia, el transformador va a ser más eficiente. Esto tiene mucha relación con el concepto de ahorro de energía. Si queremos tener ahorro de energía, tenemos que hacer que nuestros transformadores no estén sobredimensionados a la demanda de potencia para los cuales fueron adquiridos. El último concepto que vamos a ver es el de factor de potencia. A diferencia de los otros dos, vamos a tener un factor de potencia en el secundario del transformador y un factor de potencia en el primario del transformador. Vamos a analizar primeramente qué sucede con el factor de potencia que está presente en el secundario de un transformador. Vamos a conectar una carga pequeña y esta carga se trata de iluminación. Como ustedes pueden observar, en nuestro equipo de medición tenemos un factor de potencia de 1. A continuación vamos a conectar una carga resistiva de mayor potencia y seguimos observando que el factor de potencia sigue siendo 1. Ahora lo que vamos a hacer es conectar un banco de capacitores del cual sabemos que el factor de potencia tiende a ser 0. Hacemos lo mismo con un motor eléctrico y observamos que el factor de potencia tiende a ser 0 también. Aquí podemos concluir que el factor de potencia del secundario de un transformador en realidad no depende ni tiene que ver con el transformador, sino más bien con la carga que estemos instalado en el secundario del transformador. Por lo tanto, si tenemos una carga resistiva, vamos a tener un factor de potencia del 100%, no debido al transformador, sino debido a que se trata de una carga resistiva. Como ustedes observaron, el factor de potencia cuando conectamos el banco de capacitores fue 0, porque los bancos de capacitores siempre van a tender a tener un factor de potencia 0. En conclusión, el factor de potencia de un transformador, el secundario de un transformador, va a depender del factor de potencia de la carga que le conectemos. A continuación, vamos a medir el factor de potencia del lado del primario del transformador. Si ustedes observan, sin accionar ningún tipo de carga, ya tenemos una lectura y nos está diciendo que el factor de potencia que estamos midiendo tiende a ser 0. La razón es que el transformador está prácticamente al vacío. Lo único que estamos midiendo es el factor de potencia casi exclusivamente del puro transformador. Vamos ahora a conectar nuevamente nuestros focos, los cuales ya sabemos y fueron medidos. El factor de potencia tiende a ser 1. En nuestro caso, como estamos midiendo el lado del primario del transformador, es diferente de 1. Nos da un valor aproximado de 0.58. Eso quiere decir que el factor de potencia de los focos sí influye en el factor de potencia del primario. Sin embargo, ya teníamos un factor de potencia bajo por solamente medir exclusivamente el transformador. Vamos a incrementar ahora nuestra carga resistiva en el secundario con un factor de potencia de 1. Actualmente tenemos dos cargas cuyo factor de potencia que medimos era de 1. Y ahora sí, el factor de potencia que tenemos en nuestro primario del transformador tiende a ser 1. Conectamos nuestro motor, el cual habíamos medido y el factor de potencia era en extremo bajo. Como ustedes pueden observar, la combinación de nuestro motor más nuestra carga resistiva nos provoca un factor de potencia no tan bajo como si solamente estuviéramos trabajando nuestro motor. Por último, vamos a agregar nuestro banco de capacitores y
y vamos a observar que nuestro factor de potencia en el primario mejoró significativamente. Comúnmente la forma de mejorar el factor de potencia es agregando un banco de capacitores, pero en el lado del secundario de un transformador. A continuación vamos a explicar el marco teórico de por qué está sucediendo esto. A continuación vamos a analizar los resultados que ya obtuvimos. En un principio colocamos nuestro equipo de medición en el secundario de nuestro transformador a una alimentación de 220 volts. Fuimos operando cada una de nuestras cargas, primeramente los focos, observamos que su factor de potencia atiende a la teoría, lo cual nos dice que cualquier carga resistiva va a tener un factor de potencia que va a tender a ser 1. En el caso de nuestro motor, se trata de un motor que se está trabajando al vacío, es decir, que no realiza ningún trabajo útil. Bajo estas condiciones, el factor de potencia tiende a ser 0. De igual modo, un banco de capacitores no realizan un trabajo útil, por lo tanto no demanda watts y también su factor va a tender a ser 0. Todos estos valores fueron los que obtuvimos en el secundario de un transformador. Como estamos midiendo prácticamente en paralelo con nuestra carga, entonces el equipo de medición simplemente va a mostrar la información de nuestras cargas y no tiene nada que ver con el transformador. Caso contrario, si nuestro equipo de medición lo colocamos en la entrada de nuestro transformador, este equipo de medición va a leer todas las cargas que tengamos hacia abajo. Eso incluye al embobinado del transformador. Por lo tanto, la primera lectura que obtuvimos fueron datos de potencia de nuestro transformador y no de nuestras cargas. Si observamos, cuando conectamos nuestros focos demandaban una potencia muy baja. Y esta potencia muy baja, sumada con la potencia reactiva de un transformador relativamente grande, nos da un factor de potencia relativamente bajo también, ya que prácticamente nuestro medidor estaría midiendo más potencia reactiva del transformador, mientras que la potencia activa de nuestros focos es poco significativa para el total de la potencia demandada. Caso contrario, cuando activamos nuestras resistencias calefactoras que demandan una mayor potencia, entonces esta potencia eficaz es contrastante con la potencia reactiva que demanda el transformador y por lo tanto nuestro equipo de medición nos mostraba un mucho mejor factor de potencia. Entonces, en conclusión, si nosotros tenemos un factor de potencia muy bueno, como sería el 100% en nuestro secundario, no nos va a garantizar que el factor de potencia del primario sea bueno. También va a depender qué tan grande o sobredimensionado tenemos nuestro transformador en comparación a la demanda de potencia de nuestras cargas. Ahora vamos a analizar los efectos de nuestras cargas reactivas. Si ustedes observaron, el factor de potencia de nuestro motor es un factor de potencia inductivo y el factor de potencia de nuestro transformador es un factor de potencia inductivo. Si ya teníamos un factor de potencia del 100% debido a nuestras grandes cargas resistivas, vemos cómo el factor de potencia disminuye porque estamos agregando carga reactiva prácticamente inductiva, sumada con la inductiva del transformador, y eso nos vuelve a bajar nuestro factor de potencia. Sin embargo, podemos observar cuando nosotros agregamos ahora potencia reactiva capacitiva, esta va a apoyar a la potencia inductiva que demanda nuestro motor y nuestro transformador, y nuestro equipo de medición va a medir solamente la potencia reactiva faltante que no puede entregar el banco de capacitores. De ese modo volvemos a mejorar nuestro factor de potencia. En conclusión, el factor de potencia de nuestro primario va a depender del factor de potencia que tengamos instalado en nuestro secundario, pero también va a depender a la capacidad en que estemos trabajando nuestro transformador. Entre más nos acerquemos a su capacidad nominal, el factor de potencia va a tender a ser 100%, siempre y cuando el factor de potencia de la carga del secundario también lo sea.
Caso contrario, si nosotros tenemos un factor de potencia muy bajo en el secundario, en el primario también va a ser muy bajo.